yo ya lo dije, ya lo hablé, no quiero hablar más al respecto. Yo seguramente hice mi último partido en Argentina y creo que la selección necesita de gente nueva, caras nuevas, jóvenes, ¿no? Lo que la gente pide, ¿no? La gente pide nuevos jugadores, no sé eso, así que nada, démosle la nueva oportunidad a los jóvenes y nada, todos poner un granito de arena, apoyar a la selección como hinchas y como peruanos que somos. Díganme si hay algo más triste que irte cuando quieres quedarte. Muy buenas gente, hoy estaremos hablando del retiro de José Paolo Guerrero González, quizás el jugador que inspiró a muchos en la selección peruana, que fue quizás el referente, el capitán de mucho tiempo. Él quiso ir al mundial con su selección peruana, sufrió 1000 batallas, fuimos mezquinos al final. Quizás de joven fue un poco inmaduro, bastante diría, como muchos. Él debutó con 20 años por allá por el lejano 2004, cuando Autori aún era director técnico de la selección peruana. No lo llevaría a la Copa América, pero luego él marcaría su primer gol ante la selección de Bolivia. José Paolo Guerrero González es quizás nuestro jugador más emblemático. Si hablamos de las Copas Américas, fue equipo ideal tanto en el 2011, 2015 y 2019. Retomando Perú con el Georgiano Palacios, Paolo Guerrero que atropella gente, Paolo Guerrero de esta manera ataca Perú, Paolo Guerrero ¡y luego de sus primeros años en la época con Autori vendrían las épocas con Uribe, quien la verdad es que la época con Uribe fue una época en donde lo sacarían en la Copa América del año 2007 en Venezuela, y la verdad es que fueron años muy trágicos en la selección peruana. Luego vendría la era de Chemo, quien fue una era de escándalos, junto en el caso Gol Los Incas, en donde José Paolo Guerrero mandaría a Magali a Canadá. O sea, fue una época de escándalos en la selección peruana. La selección peruana no iba al mundial hace muchos años. José Paolo Guerrero metía goles muy de vez en cuando. Todos pensaban que iba a ser el gran delantero porque metía goles en el Hamburgo, en Alemania, y la verdad es que no se reflejaba en la selección. Luego, José Paolo Guerrero González, en estos años en donde estuvo de equipo en equipo y en la selección peruana, todos pedían que él fuera ese típico delantero. En sus primeros años era un delantero explosivo, rápido, no como estos años, porque aún era muy joven, aún tenía la capacidad para meter goles, pero lo malo de José Paolo Guerrero es que el prime le vino muy tarde, su mejor momento. Si su mejor momento hubiera sido de joven, ¿qué delantero nos perdimos? Lamentablemente vino su prime en la selección ya en la llegada de Gareca, o sea, muchos años después. La verdad es que José Paolo Guerrero marcaría 15 goles en la Copa América y 40 en la selección peruana. Más de 20 años de trayectoria y quizás el jugador más emblemático junto a Jefferson Farfán, Pizarro y más jugadores que ya se han retirado. Él es quizás el último en retirarse y quizás fue un jugador muy bueno. Ahora pasamos a la segunda fase de José Paolo Guerrero González, donde hablamos de su era con Sergio Marcarián, en donde iniciaría en el año 2011 en la Copa América de Argentina, marcando varios goles, un hat-trick y siendo goleador en la Copa América. Y fue indispensable para ganar el bronce en esa Copa América. Ya saben que en la era de Sergio Marcarián tuvimos grandes partidos, pero al final no nos alcanzaría para ir a ese mundial. Y al final eso de confiar en nuestros cuatro fantásticos, que eran Pizarro, Farfán, Guerrero y el Loco Vargas, era un poco tonto porque cada uno tenía un distinto prime. Era un Pizarro ya viejo
y José Paolo Guerrero aún estaba descubriendo su mejor momento por esos años. Ya se notaba una pequeña madurez en él, se comprometía con la selección peruana por esos años y marcaba goles. Se notaba esa diferencia en la mentalidad, en el compromiso con la selección peruana, y ahí cambiaría bastante José Paolo Guerrero en los años venideros, en este primer año. Claro, tuvimos un final trágico. En el año 2013 Uruguay nos vacunaría con 2 goles de Luis Suárez, y José Paolo Guerrero terminaría con una imagen trágica en ese partido donde quedamos eliminados, ensangrentado. No estábamos eliminados matemáticamente, pero moralmente esa vez quedamos eliminados, la selección peruana. Ahora pasamos al momento en donde José Paolo Guerrero González se convertiría en el líder, el depredador que queríamos ver. Goleador de Perú en las eliminatorias, en la Copa América 2015, uno de los goleadores. José Paolo Guerrero se encontró por fin como líder, gracias a la dirección de quizás el mejor DT del siglo XXI, Ricardo Gareca, en donde junto a Jefferson Farfán, que al final fue como excluido por igual Advíncula, fue excluido en las épocas del rumbo a Rusia 2018. Al final logramos clasificar al Mundial con mucho esfuerzo gracias a Paolo Guerrero. Al final José Paolo Guerrero fue denunciado al TENTAS por la marimba. Y José Paolo Guerrero fue denunciado ante el TAS, como ven aquí, y lo habían suspendido por indefinidamente, pero al final él lograría participar en su sueño, que fue participar en el Mundial de Rusia 2018. La vida lo golpeó, su amigo Farfán vino a marcar un gol y a resucitar a la selección peruana junto a Nueva Zelanda. Luego José Paolo Guerrero lograría ir al Mundial marcando un gol ante ya saben quién, ante Australia. Claro, no logramos los resultados esperados. Ante Dinamarca perdimos ese sábado, lamentablemente, pero luego marcó un gol, ya saben, ante Australia, quien era su sueño, y al final ganamos ese partido, ya saben, 2-0. También marcó goles ese día Carrillo, y la verdad es que cumplió Guerrero en ese juego. Luego pasamos quizás al último mejor momento de José Paolo Guerrero González, cuando lograría marcar quizás su último gol oficial en la selección peruana, consagrándose como el único jugador en marcarle a todas las selecciones sudamericanas. Grande José Paolo Guerrero. Spend some time away, getting ready for the day you're born again. Luego, como si el destino fuera caprichoso, vinieron las lesiones, ya por la edad, ya porque se sentía ya un poco mayor. Mucha lástima porque no estuvo en Qatar 2022, ya saben que en Qatar lamentablemente sufrimos lo peor, fuimos eliminados ante Australia y Paolo Guerrero no estuvo en toda la eliminatoria en esos años por las lesiones, distintas complicaciones. Creo que su último partido, sí participó en un partido, claro, ante Colombia, pero fue el último, o uno más que pues contra Uruguay, que ya no me acuerdo mucho. Fueron años desastrosos. Luego pasamos a la era de Fossati, quien fue la última de José Paolo Guerrero, la última vez que pudimos ver alguna de sus pinceladas, algunos de sus goles. Fueron años horribles, estamos últimos, eliminados del Mundial. Y es mezquino, la verdad, decir que Guerrero es malo, decirle que ya se retire. Quizás que sí, ya es momento de decir adiós, y la verdad es que sí, lo que dijo de pasar a decir los jóvenes, si tan solo hubiera marcado ese gol ante Paraguay se hubiera ido mejor. Pero el destino es caprichoso, el destino es así, y era su destino terminar retirándose en el partido ante Argentina. Y hay que recordarlo a José Paolo Guerrero González como el jugador que fue, un gran líder de la selección peruana, quien pasó de ser un niño mimado a por fin ser el capitán, el líder en la selección peruana y en lo que nosotros quisimos desde hace mucho tiempo. El quien tuvo 124 partidos, 40 goles, siendo el máximo goleador
de la selección peruana, siendo el depredador, el artillero, un jugador de época. Bueno, gente, me despido. Es difícil decir adiós, pero gracias, Paolo Guerrero González. Su legado se manchó al final, pero nadie olvidará sus goles por la selección peruana. Gracias, Paolo. Disfruta tu retiro.